Tenemos la presencia del doctor Darío Carrillo, quien es especialista en diabetología y también especialista en medicina familiar y comunitaria, máster en sobrepeso y obesidad. Es miembro de la Sociedad de Endocrinología Núcleo Pichincha y nos va a hablar sobre el tema insulina basal, a quién, cuándo y cómo. Mientras vamos preparando la exposición del doctor Carrillo, quería mencionarles que en la parte de afuera, en el stand de Roche y en el stand de Novo Nordisk, se va a realizar un taller de la utilización de pens de insulina y también del automonitoreo de glucosa con glucómetros, así que vamos a empezar por el lado izquierdo. Las personas que desean ir al taller van a ser más o menos grupos de 10, les vamos a ir llevando hacia los stands de Roche y Novo Nordisk para que nos ayuden con este taller. Bueno, damos entonces la bienvenida al doctor Carrillo y empezamos con esta exposición. Buenos días con todos. Bueno, como ya vimos un poquito de qué es la diabetes, cómo funciona, y ya hablamos acerca del tratamiento con antidiabéticos orales en diabetes, lo importante tenemos que darnos cuenta que si ya hablamos fisiopatológicamente que la diabetes empezamos a tener alrededor de incremento de la insulina, va modificándose, vamos a darnos cuenta que uno de los tratamientos principales y lo más importante es si es que podríamos iniciar insulinoterapia o disminuir el daño de la célula beta que se produce al incrementar la cantidad de insulina que vamos a tener. Si nosotros pensamos en la diabetes, nos damos cuenta que es una enfermedad compleja, pero ya hablamos que es enfermedad compleja, que va a causar daño de la retina, que va a causar daño en el corazón, que va a causar daño en todos lados. Pero alrededor de un 70% de los pacientes con diabetes en nuestro medio están descompensados. Y de este 70% de pacientes descompensados, un mínimo de pacientes están usando insulina. Y no utilizan insulina porque hay miedo al usar la insulina, porque no sé cómo insulinizar, o porque probablemente en el pregrado, como a todos, nos enseñaron basal bolus, insulina igual basal bolus, y así no funciona. Los esquemas de insulina son súper fáciles de manejarlos, y si no tenemos miedo, vamos a darle un beneficio a mi paciente. ¿Y por qué no utilizamos suficiente cantidad de insulina? Primero, porque tenemos miedo a usar la insulina como médicos, y segundo, porque el paciente tiene un nuevo concepto que se llama resistencia psicológica a la terapia con insulina. ¿Y por qué tiene esto? Porque obviamente van hablando las personas, los allegados, y le dicen, la insulina mata, la insulina te deja ciego, la insulina es lo último que hacemos, por lo tanto es como que estuviéramos en cuidados paliativos al utilizar insulina. Pero insulina significa que vamos nosotros a necesitar, sí o sí, en el tema de la insulina, vamos a tratar de darle más vida a nuestro paciente, de darle mayor calidad de vida y mejor estatus al paciente a largo plazo. Estas barreras de insulinización que les hablaba con el paciente, estas barreras no solo se ven con el paciente, sino se ven con el médico y se ven con la relación médico-paciente y con la institución. Porque más adelante vamos a ver que insulinización es igual a automonitoreo. Y si algunos trabajamos en el sistema público, nos vamos a acordar que en el sistema público a veces no tenemos tirillas, no tenemos glucómetro, y cómo le hacemos al paciente para insulinizarle. Entonces necesitamos que estatalmente que el medio nos ayude con la capacidad para poder instalar o para poder insulinizar. Pero si nosotros vamos a las barreras del médico, vamos a tener falta de capacitación. Como les decía, nos olvidamos, es muy complicado. Medios posibles o algo que nos falte, el miedo a las posibles consecuencias adversas, que ya conversamos. Y fíjense que hay dos faltas de capacitaciones. O sea, es tan importante la falta de capacitación en el médico para insulinizar, que es como lo top que tenemos que estar pendientes. Obstáculos interdisciplinarios, ya conversamos, que a veces no hay insulina en las unidades o a veces nos llega insulina Lantus y luego ya le cambiamos a insulina NPH y otra vez viene NPH y otras veces tenemos cristalina, pero lastimosamente es la realidad y tenemos que aprender a manejar con la realidad. En una charla anterior hablábamos y decíamos, insulina es insulina. Si tenemos Degludec o tenemos Glargine o tenemos NPH, a la final es insulina y hay que aprenderle a manejar al paciente con insulina. Y la relación médico-paciente. Cuán importante es que generemos nosotros confianza hacia el paciente.
que confíe en nosotros en lo que estamos haciendo, porque si no confía, no nos va a hacer caso. Tengo pacientes que de principio les empezamos insulina por la relación que logramos tener. Entonces, si llegamos y somos agresivos con el paciente, no vamos a poder entenderle, enseñarle. Y la otra es que hablarle de los beneficios de la insulinización temprana y del uso del lápiz es muy importante. Muchos pacientes me dicen, no me pincho porque me duele. ¿Y en dónde se pincha? Alrededor del ombligo. O sea, son cosas que uno tiene que irles enseñando al paciente porque a veces nosotros estamos mal enseñados y esta mala enseñanza nuestra genera mala enseñanza al paciente y obviamente no se va a poner. Y una frustración con el paciente en la institución, porque el paciente no hace dieta, no hace alimentación saludable, no hace actividad física y no sé si es que ustedes se dan cuenta que cuando nosotros le hablamos al paciente, tiene que comer sano, coma más vegetales, hay que aumentar carbohidratos de absorción compleja, muchas veces no nos hacen caso. Y es como que, ya le dije, pero si no estamos insistiendo y dándole nuevas capacitaciones sobre el mismo tema, vamos a tener frustración y va a ser una barrera importante que tenemos que tratar. Entonces vamos ya a lo que concierne mi charla, que es a quién, cómo y cuándo vamos a insulinizar. Vamos a empezar a quién insulinizamos. Desde mi punto de vista, el quién insulinizamos es a todos. Les soy bien sincero. Porque la hiperglucemia genera glucotoxicidad. Y al generarnos glucotoxicidad me va a causar daño en todas partes. ¿Sí? Entonces, a todos. Pero la evidencia me dice que tengo ciertas indicaciones importantes. A pacientes que tengan intolerancia gastrointestinal a los antidiabéticos orales, porque hay mucha gente que dice, no le puedo tomar metformina porque me causa una diarrea terrible, ¿cierto? Entonces, pensemos, solo es la diarrea, le estoy dando mal el medicamento, no estoy administrando adecuadamente, no estoy subiendo dosis como me dijeron, probablemente. Que ya estemos en las dosis máximas y no mejoremos la hemoglobina glicosilada, porque debemos tener un objetivo de tratamiento. Y mi objetivo de tratamiento va en función de mi hemoglobina glicosilada. Si bien no tenemos que ser glucocéntricos, pero hay que pensar en hemoglobina glicosilada siempre. Que el paciente esté usando esteroides, que quiera embarazarse o que actualmente esté embarazada, aunque los últimos resúmenes me dicen que ya puede utilizar metformina también en el embarazo. Entonces, también hay que tenerlo en cuenta, pero insulina en la embarazada, lo mejor que podemos usar. Paciente con descompensación hiperglucémica grave, insuficiencia orgánica final o una glicosilada mayor de 9 con hiperglucemia sintomática o que tenga con o sin otros antidiabéticos orales, insulina. Sí, más clarito. Fuerte consideración para inicio de insulinoterapia, glicosilada mayor a 9, con hiperglucemia sintomática, con o sin otros antidiabéticos orales. O sea, me llega mi paciente a la unidad de emergencia con 500, polidipsia, polifagia, poliuria, pérdida de peso, le veo, ¿qué voy a hacer? Insulina. Y voy a ir controlándole a mi paciente con insulina. Una opción podría ser cuando yo estoy con uno u otro antidiabético oral, no logro tener hemoglobina glicosilada dentro de objetivo, insulina. Y voy a intensificar mi tratamiento cuando ya estoy con antidiabéticos orales, a dosis adecuada, a dosis tope, y no logro tener un valor de glicosilada adecuado, insulina. Y tengo que saber en qué momento pongo insulina. Y lo que les decía yo, insulinización basal temprana. Se ha visto que la insulinización basal temprana teóricamente puede disminuir las complicaciones cardiovasculares de la diabetes. Por lo tanto, si pensamos en un ambiente cardiometabólico, sabemos que esto nos va a mejorar las complicaciones cardiovasculares. Si utilizamos un ISGLT2, mejor cardiovascular. Y si utilizamos metformina, mejor cardiovascular, mejor perfil de lípidos. Entonces, donde tenemos que pensar en cómo vamos a utilizar insulina. ¿Y por qué? Porque cuando tenemos un paciente que ya tiene obesidad, tiene resistencia a la insulina, lo primero que aumenta es el tamaño de la célula beta para producir mayor cantidad de insulina, para lograr tener un control de la glucosa. Entonces, se aumenta el tamaño de la célula beta, produce más insulina, pero este aumento de la célula beta se va dañando de a poco y luego tenemos daño de la célula beta. Para no llegar a este daño de la célula beta, utilizar tempranamente insulina es lo que mejor podríamos hacer para poder proteger a la célula beta y que mi paciente pueda mantener una mejor calidad de vida a largo plazo. Cuando nosotros ya vemos, aquí vamos a ver cómo tenemos este porcentaje de reserva pancreática, fíjense cómo va disminuyendo la reserva pancreática conforme va pasando el tiempo.
Si nosotros empezamos a verle a nuestro paciente en este momento, cuando tiene tolerancia alterada a la glucosa y la glucosa alterada en el ayuno, fíjense, al principio, nosotros, todo esto de acá no nos vamos a dar cuenta con la glucosa en ayunas que pedimos, porque están dentro de parámetros normales. Conforme va disminuyendo la producción de insulina, se va dañando cada vez más el páncreas, nosotros ya vamos viendo cómo tenemos una glucosa alterada en ayunas, se mantiene la glucosa postprandio, pero cómo se vaya cambiando la glucosa en ayunas. Y es por daño de la célula beta. Si utilizamos insulina tempranamente, evitamos ese daño, evitamos un montón de complicaciones realmente con el paciente. Y es lo que les hablaba. Aumenta la resistencia a la insulina, aumenta la secreción de insulina, y este aumento de la secreción de insulina nosotros lo podríamos ver viendo la glucosa postprandial, pero ya cuando tenemos glucosa alterada en ayunas, ya se disminuyó la cantidad de insulina, la resistencia a la insulina está muy alta, y aquí ya tenemos disfunción de nuestra célula beta. Y al tener disfunción de nuestra célula beta, nuestro organismo ya está dañado, y no vamos a poder controlarle al paciente a largo plazo, fácilmente. Cuando pensamos en intensificación del tratamiento, esto es lo que nosotros deberíamos hacer, lo que nos decía la Gaby hace un ratito. Empezamos con el diagnóstico, que no tenga criterios de insulinización en ese momento, o sea, que tenga una glicosilada menos de 8, que no esté en descompensado. Encontramos a nuestro paciente al azar con una glucosa de 127. No tiene nada más, pero ya hablamos en la primera charla que 127 ya es diagnóstico de diabetes, ¿no es cierto? 2 de 127 ya. Mi paciente está tranquilo. Empiezo con un antidiabético oral. A los 3 meses, añado el segundo o tercer antidiabético oral, como nos explicó la Gaby. A los 3 a 6 meses, si no alcanzamos controles, nosotros ya empezamos de insulina basal. Y eso le vamos viendo a nuestro paciente poco a poco. Esto es intensificar el tratamiento y se fijan que en menos de un año mi paciente está intensificado y si necesita dosis prandiales de insulina, ya está con dosis prandiales. Pero, lastimosamente, esto es lo que pasa. Y esto es lo que lastimosamente vemos en primer nivel. Llegó un médico, le puso metformina y el siguiente rural le siguió con metformina y el siguiente rural le siguió con metformina y va alrededor de 3 años para que alguien le añada glibenclamido, glicacida si es que hubiera. Si es que no hay, porque esto es lo que pasa, ¿cuánto tiempo se demoran en llegar a un tercer antidiabético oral que no tenemos? Entonces nos pasaríamos directo a la insulina basal. Estos son 12 años al menos de tratamiento de nuestro paciente. Y si les digo que mientras mayor hiperinsulinemia tenemos, más daño vamos a tener, son 12 años que le estamos matando a nuestro paciente. Entonces, insulinizar tempranamente a nuestro paciente, si es que no tengo otra opción de tratamiento, que eso puede pasar en primer nivel, tengo metformina y de ahí me paso insulina basal, le estoy salvando la vida, porque voy a salvarle el corazón, el riñón, los ojos y el resto. Sí. ¿Por qué insisto en esto de optimizar el tratamiento de la insulina? Porque cuando nosotros tenemos un control de hemoglobina glicosilada desde el inicio del tratamiento, las complicaciones son menos frecuentes. Pero esto es lo que vemos en nuestros pacientes normalmente. Llega el paciente con una glicosilada de 8, a los 5 años está con una glicosilada más de 16, he tenido glicosiladas de 18, y está el paciente terriblemente descompensado. Entonces esto me causa generación de memoria metabólica adversa y por lo tanto voy a tener mayor cantidad de efectos adversos. ¿Qué hago con mi paciente? En este momento es donde yo más puedo hacer por él para disminuir complicaciones, para darle una mejor calidad de vida. Lastimosamente no llegamos siempre acá, pero si tenemos 4 o 5 años con diabetes y logramos hacer un control estricto, una glicosilada dentro de parámetros normales, mi paciente va a estar más sano y va a estar mejor a largo plazo. ¿Cuándo inicio insulina? Entonces ya vimos que hay pacientes y que, como suele decir el doctor Acosta, quien hace una sopa, si hace 1000 veces la sopa, la va a hacer mejor. Voy a ver viendo a qué paciente le puedo empezar insulina directamente, ¿sí? Y ese paciente es el que se va a salvar y va a estar mejor. O ya tengo metformina, dosis óptimas, no mejoro, y al no mejorarle, ¿qué voy a hacer? Insulina y mi paciente va a estar mucho mejor. Empiezo al diagnóstico en la evolución de la enfermedad. Al diagnóstico, una hemoglobina glicosilada que se puede pedir en todos lados, mayor a 9, en dependencia de la guía podemos ir a mayor a 8, pero mayor a 9 o una glucemia mayor a 250 con síntomas. Si es que yo tengo cualquiera de estas dos cosas, insulina, directamente insulina y luego voy probando el resto. Pero insulina, ¿cuántos pacientes, y quiero que sean sinceros,
Probablemente en Zoom tenemos más gente, pero ¿cuántos pacientes nos llegan a la consulta con glicosiladas de 11? Y le seguimos dando metformina 850 y lo peor, una tabletita al día. ¿No es cierto? Entonces, eso es importante, ver cómo yo le estoy manejando a mi paciente. Me llega el paciente en la consulta a la consulta general, a la consulta en centro de salud, y le pincho el dedito y está con 320, está con high. Señora, siga tomando su antidiabético oral y nos vemos en un mes, ¿cierto? Suele pasar eso y la verdad es que eso se ve cuando ya debe estar con insulinización para salvarle la vida. En la evolución de la enfermedad, la doctora Gaby ya nos explicó, cuando ya pongo 2 o 3 antidiabéticos oral de diferente mecanismo de acción a dosis adecuada, y eso es dosis adecuada, lo hago énfasis porque no es metformina 850, ni pensemos en empaglifosina 10 miligramos. Metformina más de 1750 y empaglifosina más de 25 miligramos es la dosis adecuada. Si yo no estoy con dosis adecuada del fármaco, no puedo pensar que estoy llegando a objetivos, porque no estoy dando el tratamiento adecuado. 3 meses sin llegar a objetivos, insulina. ¿Y por qué 3 meses? Porque en 3 meses voy a hacer un nuevo control de hemoglobina glicosilada. No voy a hacer control mensual de hemoglobina glicosilada porque si estoy pensando en el sistema de salud público, estoy haciendo un gasto innecesario al sistema de salud público. Y si estoy pensando en el sistema de salud privado, una glicosilada cuesta $25. Entonces, tiene que comprar medicación y tiene que hacerse un examen de $25. Y si vive con $150 al mes, como es la gran cantidad de nuestros pacientes, no le va a alcanzar y no se va a hacer. ¿Qué nos dicen las guías de tratamiento? Esto ya nos habló la doctora Gaby un poquito, este es del ADA 2023. Y nos dice que nosotros vamos a verle a nuestro paciente y lo primero que vamos a ver son complicaciones cardiorrenales. Y en dependencia de la complicación cardiorrenal, voy a escoger el antidiabético oral. O si en cambio lo que yo quiero hacer es controlar glucemia y mantener peso, voy a escoger otro tipo de fármacos. Lastimosamente, de estas cosas en primer nivel y en el Ministerio de Salud Pública no tenemos, pero privadamente sí tenemos y disponemos de buena medicación. ¿Y qué nos dice después? Si ya utilizaron esto, si ya hicieron lo que el doctor Acosta dijo que era la base, hicieron cambios de estilo de vida, que el paciente sepa automonitorarse, que sepa hacer actividad física, que sepa alimentarse adecuadamente, veo las barreras que ya tengo, que les decía, de actividad física, de lo que yo no sé, de lo miedo que tiene mi paciente, y entonces yo ahí empiezo ya con insulinoterapia. Y me voy, todo esto es insulinoterapia, y me voy a ver qué dice la insulinoterapia. ADA nos recomienda utilizar un análogo de GLP-1. El análogo de GLP-1 acá tenemos solo liraglutide, y todavía no está, aquí no está aceptado para diabetes, sino para obesidad, es la indicación. Entonces hay que aprender a utilizarlas. Dice, si no tengo análogo de GLP-1, empiezo con insulina. Sí, 2 antidiabéticos orales y hoy empiezo con insulina. ¿Y qué insulina? Insulina basal. No tengo que hacer basal bolus, no tengo que ponerle dosis en todos lados, insulina basal. Un pinchacito y se acabó el problema. ¿Cómo voy a ir viendo cuánto le pongo? Y hablamos luego. Si es que con esa dosis de insulina basal yo no logré llegar a un control, entonces voy a añadir una insulina prandial, una insulina en la comida más fuerte. Y para esto yo tengo que medirle, tengo que ver cuál es la comida que mayor pico le causa a las 2 horas. Y yo empiezo a ponerle insulina en la comida más fuerte. ¿Qué nos dice en cambio el ACE? El ACE nos dice que, otra vez, primerito, cambios de estilo de vida. Si no hago cambios de estilo de vida, no estoy haciendo nada con mi paciente con diabetes. Y eso lo hemos repetido hasta ahora todos. Cambios de estilo de vida. Y los cambios de estilo de vida tienen que estar enfocados en nosotros, primerito, porque no es posible que el médico llegue, el médico con obesidad, fumando, con la Coca-Cola al lado y le digan, señor, no coma, no fume, no tome Coca-Cola, ¿cierto? Entonces, primerito por nosotros esos cambios de estilo de vida. Yo sé que esto, publicidad para mañana es la carrera, corre la diabetes en la ESPE, así que los que quieran hacer cambios de estilo de vida, les esperamos en la ESPE a que corran. Son 10 kilómetros, es poquito, así que a hacerle. Y luego, volviendo a LACE, vamos a ver que LACE nos propone 2 cosas, que es lo que ya nos dijo la doctora Gaby. Si es que tenemos un control, si es que nosotros estamos viendo complicaciones, vamos a utilizar unos fármacos. Vamos a utilizar los fármacos a dosis adecuadas. Si es que no logramos controles de hemoglobina glicosilada, ¿dónde nos vas? A insulina. Si nosotros pensamos otra vez
si somos glucocéntricos y pensamos en el control de la glucosa, cambios de estilo de vida, metformina, cualquiera de los antidiabéticos orales, fíjense que están todos los antidiabéticos orales, y si nos llegamos al gol, insulina. Sí, esta tabla no se ha cambiado ya 3 años en el ACE, sigue siendo la misma, y nos dice, y es súper fácil, si es que nos llegamos a objetivos, si tenemos una glicosilada menor de 8 y le vemos a nuestro paciente, podemos empezar con 0,1, 0,2 unidades kilo, y si está más de 8, 0,2, 0,3 unidades kilo de una insulina basal en el día. Es sumamente fácil. Incluso ya luego ya les hago más fácil todavía. Si es que no llegamos a los controles, y estos controles vamos a ir midiéndolos, ya vamos a ver cómo, tenemos que añadir una insulina prandial. Sencillo, ¿no es cierto? Antidiabéticos orales, actividad física, alimentación saludable. Antidiabéticos orales, insulina. Y siempre pensando cuál es mi objetivo con mi paciente. Si yo tengo un paciente de 90 años, mi objetivo va a ser probablemente un poquito más light. Puedo tenerlo en 8,5, en 8. Pero si tengo un paciente de 25 años, joven, sin complicaciones, voy a tratar de tenerle lo más controlado posible para que pueda vivir bien. ¿Y qué nos dice nuestra guía? Que esta es la guía que nosotros tenemos y la que dice el Ministerio de Salud Pública. Glicosilada mayor a 9, insulina. Es lo mismo que estamos en todos lados. Lastimosamente aquí solo tenemos metformina y sulfonilureas como única opción. Entró al Cuadro Nacional de Medicamentos Básicos y SGLT2, pero eso está en segundo nivel en algunos lados. No tenemos eso en primer nivel, así que metformina y sulfonilureas si es que hubiera. Sí, si no, si llego con metformina, no controlo 3 meses, insulina. Y eso hacemos y le salvamos vida. ¿Cómo le iniciamos la insulina? Y les decía al principio de la charla, insulinización es igual a automonitoreo. Si no tiene el glucómetro, no podemos hacer insulinización, por eso les están enseñando a medir, a pincharse afuera. Porque igual, cuando les enseñamos a monitorizarse, les decimos que se pinchen en el pulpejo del dedo, donde duele más, y el paciente tiene que pincharse toda la vida. Pues hay que enseñarles dónde duele menos, cuándo duele menos, cómo hacer para que duela menos, cuál es la aguja que duele menos, y todo eso hay que enseñarle al paciente. Por lo tanto, insulinizar, pasar en cualquier momento es educarle a nuestro paciente. ¿Cómo empezamos la insulinización? ¿Con qué tipo de insulina? Insulina basal. Y eso lo sabemos todos. Si tengo un paciente con diabetes 2, insulina basal. La insulina basal tenemos de acción prolongada, de acción intermedia, de Gludec, Argina, de Temir, NPH. Si vamos a pensar en la calidad de insulina, debemos pensar en qué insulina causa menos hipoglucemias, qué insulina tiene menos variabilidad, qué insulina me puedo poner en diferentes horas del día, y nosotros ya tenemos una insulina que funciona así. Pero en el sistema de salud contamos con NPH. Por lo tanto, si tengo NPH, ¿qué voy a hacer? Empiezo con NPH. Pero si estoy en el sector público y puedo utilizar cualquiera de estas, me voy a ir por una que sea mejor. Y voy a utilizarla mejor. ¿Cuántas dosis? Una dosis. Y se acabó. ¿En qué momento del día? Otra vez, pienso en mi paciente. Si tengo un paciente adulto mayor que no puede sentir una hipoglucemia, mi paciente adulto mayor que ya no puede levantarse rápido de la cama, que si se levanta se cae, mi paciente que no logra reaccionar rápido, voy a pensar primero en utilizar otro tipo de insulina, ¿no es cierto? Una que no me genere hipoglucemia. Y segundo, voy a utilizar la insulina en mi adulto mayor en la noche. En estos pacientes, en la mañana. En estos pacientes específicos. Pero generalmente vamos a utilizar la insulina. Salvando estos pacientes que no pueden entender de la hipoglucemia, vamos a utilizar, y si utilizamos sobre todo NPH, en la noche. ¿Por qué? Porque suprime neoglucogénesis hepática, normaliza la glucemia de ayuno y causa menor aumento de peso. Al normalizar la glucemia en ayuno, lo que va a hacer es que tengamos glucemia normal o más cerca de lo normal en el transcurso del día. ¿Sí? Entonces, tener una glucemia en ayuno es fundamental, una glucemia buena en ayuno. Se utilizó NPH o de Temir en la noche. Se utilizó de Gludec o Glargina en cualquier momento del día. Incluso hay insulinas que si me olvidé de ponerme a las 7 de la mañana, a las 8 me pongo a la 1, no pasa nada, porque van a cambiar su mecanismo de acción. Pero eso lo sabemos nosotros, porque si nosotros le decimos al paciente, póngase esta insulina y puede ponerse a cualquier hora del día, no funciona. Eso es un beneficio para nosotros como médicos, si tenemos ese tipo de insulinas. Y si no, NPH, una dosis en la noche. ¿Y cómo le calculo? Nuevamente, analizo a mi paciente. Si tengo un paciente delgado,
o un paciente con sobrepeso, en el cual no veo tanta resistencia a la insulina. En un paciente, no sé, como la gran mayoría que estamos de aquí entre 25 y 29 de índice de masa corporal, que no tiene gran resistencia a la insulina, probablemente 10 unidades al día van a ser suficientes y no vamos a necesitar nada. Probablemente. Pero si tenemos un paciente con obesidad, tenemos un paciente con gran resistencia a la insulina, 10 unidades no le van a hacer ni cosquillas, empezamos con 0,2 unidades kilogramo por día. Y vamos a verle a nuestro paciente cómo va evolucionando. Entonces, una dosis de insulina lenta, en dependencia de nuestro paciente en la noche, calculada así. Cuando a nosotros nos da miedo de ponerle la insulina, decimos, no, 20 unidades en este paciente es mucho. Empecemos con 10. El chiste es no dejarle de poner insulina a mi paciente. Le empiezo con 10 y no va a pasar nada, el paciente no va a sentir hipoglucemias probablemente. Vamos viéndole cómo va evolucionando nuestro paciente y cómo le veo cómo va evolucionando mi paciente, con automonitoreo. Si no le automonitorizo a mi paciente, no funciona el tratamiento de la insulina. ¿Cuánto? Una vez al día. Y la regla es 3-3-3, pero porque la regla 3-3-3 utilizan los lápices de insulina que podemos poner 3 unidades. Pero no tenemos 3 unidades nosotros en el centro de salud porque tenemos la jeringuilla. Entonces hacemos un automonitoreo 2-2-2. 2 fuera de control, 2 glucemias en 2 días, 2 fueras de control, subo 2 unidades o bajo 2 unidades en dependencia del valor que yo quiera tener. Es facilito, ¿no es cierto? Si le empiezo con 10 unidades, le automonitorizo 2 días, le veo a mi paciente que no está en objetivo, para arriba o para abajo, o le subo o le bajo insulina. Fácil. Y no le dejo a mi paciente sin insulina. ¿Y cómo voy a pensar en los objetivos? Lo primero que voy a pensar en el objetivo es la insulina, cuál es mi objetivo preprandial. Entonces, la insulina en el ayuno. ¿Por qué le voy a poner insulina en la noche? Entonces voy a poner la insulina preprandial. Y pre-desayuno, me va a tener mi efecto en la mañana, ¿cierto? Y voy a intentar tener una glucosa entre 80 y 130. Y voy a pensar en mi paciente. Si tengo un paciente adulto mayor, voy a ser menos estricto, me voy a ir un poquito más arriba. Si tengo un paciente más joven, pues me quedo un poquito más abajo. Y voy pensándole a mi paciente. Pero que esté dentro de este objetivo en el ambulatorio está perfecto. Eso si es que tenemos solo glucómetro. Pero si ya en algún momento tenemos monitor de glucosa, monitor continuo de glucosa, vamos a tratar de tenerle a todos nuestros pacientes en más del 70% de tiempo en rango. Tiempo en rango lo obtengo con monitor continuo de glucosa, que muy pronto lo vamos a tener. Es preferible tenerle al paciente ligeramente hiperglucémico antes que tenerle hipoglucémico, porque la hipoglucemia mata. Y tiene un montón de efectos que ya hablaremos de hipoglucemia, pero hipoglucemia mata. Entonces, una dosis, si es NPH en la noche, empiezo con 10 unidades o le calculo a 0,2 por kilo de peso y la automonitorizo al día siguiente en la mañana, ¿no es cierto? Suficiente insulinización y con eso ya le salvé la vida a mi paciente. Si a pesar del tratamiento, ya le di antidiabéticos orales, ya está con insulina, no consigo objetivos, ¿qué hago? Fácil. Si no sé insulinizar, no voy a esperar más tiempo. Si me da miedo a la insulina, no espero más tiempo. Y lo que voy a hacer es consultar con un especialista. En las unidades de salud, muchos ya tienen médico de familia de referencia, que pueden ir al médico de familia. Y los médicos de familia sí sabemos insulinizar. Si no, tienen medicina interna y si no, tienen endocrinología. Pero mandar un endocrinólogo, un paciente, para que le ponga insulina basal es desperdicio de recursos. Entonces debemos saber a dónde le vamos a mandar. Si mi paciente ya está con basal, ya está con prandial, está con insuficiencia renal, ahí le voy a mandar un endocrinólogo o un diabetólogo, porque esos son los pacientes complicados que el subespecialista tiene que ver. Pero si le mando a mi paciente para que le ponga insulina basal, estoy desperdiciando recursos. Y otra vez, cuando yo le insulinizo a mi paciente, por eso les dice, creo que es sumamente fácil. Una dosis, 10 unidades o 0,2, en la noche si estoy con NPH, control al día siguiente y es todo lo que yo como primer nivel o como medicina general debería hacer en insulinización. Con eso ya le salvé la vida y eso es educar. Algo así sencillito para que mi paciente pueda masticarlo, para que yo pueda masticarlo y no me olvide. Y cada vez que yo voy a modificarle el tratamiento a mi paciente, aumento otro antidiabético oral, pongo insulina, lo que sea, refuerzo educación, obtengo el compromiso del paciente y aseguro el adecuado soporte del sistema. Voy a tener insulina, voy a tener tirizas. Si es que no voy a tener tirizas, ¿qué voy a hacer?
¿Qué más puedo hacer con ese paciente? ¿Cómo les llego a mi paciente a que tenga control? Gracias.